René Álvarez. Diputada, bienvenida. Nosotros veíamos que usted había hecho un recuento, un análisis de estos 2 años y medio de gestión de Luis Arce, en el que, para empezar, se había iniciado con una misión que era recuperar la economía luego de la pandemia que afectó a todos los bolivianos. Sin embargo, esto parecería que se quedó solamente en discurso. ¿Cómo ha visto estos 2 años y medio de gestión? Bienvenida, diputada. Gracias, César. Muy buenos días. Un saludo cordial para toda la audiencia que nos sigue en el desayuno. Gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, nosotros ayer hacíamos un recordatorio prácticamente de lo que es el medio periodo de mandato del presidente en ejercicio, en todo caso el doctor, el señor Luis Arce Catacora, donde demuestra prácticamente una continuidad del gobierno de Evo Morales, porque hablamos de un modelo de gobernar socialista, totalitario, autocrático, y obviamente en este último tiempo se devela mucho más la acción de persecución que hay hacia la ciudadanía, hacia la gente que piensa de manera diferente, hacia líderes opositores, y en fin, encarcelando a la gente que puso la cara al pecho en octubre del 2019, porque hay que iniciar desde ahí, que es el escenario de conflicto, por supuesto, que se genera en un intento personalísimo de perpetuarse en el poder del anterior presidente Evo Morales. Entonces ahí surge una persecución política. Estamos hablando de la expresidenta constitucional Yanine Áñez, de Marco Pumari, en todo caso, cuando estaba de presidente cívico en Potosí. Hablamos, por supuesto, de nuestro actual gobernador Luis Fernando Camacho, que hoy se encuentra en calidad de secuestrado en la cárcel de Chontocoro, donde suman prácticamente a los más de 190 presos que ya tiene en su haber, por decirlo de alguna manera, Luis Arce Catacora, ¿no? Utilizan grupos de enfrentamiento, de choque, su militante finalmente como pandillas, ¿no? Que prácticamente te pintan la frase no es venganza, es justicia, pero todos sabemos que esto responde a una cacería, querido César, una cacería política activada, por supuesto, por sus operadores, ¿no? Por sus operadores en la justicia, por consorcio de jueces, de abogados, de fiscales, que finalmente están organizados y responden a esto que necesita, que es encarcelar, encautelar y obviamente hacer uso del derecho, entre comillas, para violentar, ¿no?, las garantías y derechos constitucionales que tenemos con ciudadanos. Entonces, esto se enmarca a un escenario parecido, César, a un modelo como se ha vivido, se vive en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Entonces, eso ya lo estamos viviendo en Bolivia. Yo también decía ayer que es una pena porque si te das cuenta, César, mientras va transcurriendo el tiempo, al parecer la sociedad lo va normalizando, porque evidentemente se entiende que aparte de la crisis política que genera, reitero, en este modelo autocrático y, por qué no decirlo, dictatorial, tenemos entrelazado la crisis económica, la crisis de inestabilidad que hay en este país, gente que finalmente ha invertido, ha puesto su patrimonio en consideración y ante la zozobra y la situación de incertidumbre, hay este desplome, por decirlo de una manera, y el no importismo de lo que realmente sucede, ¿no? Y esto es característica, por supuesto, de este gobierno, distraer la atención del ciudadano y finalmente seguir avanzando en su esquema de vulneración total a un Estado de Derecho. Diputada, el presidente ha puesto por encima de la economía su plan político, aprovechando también la crisis para justamente distraer, para que la gente en determinado momento no quiera
sumarse a las movilizaciones. ¿Está por encima el plan político que el plan económico en el gobierno de Luis Arce? Por supuesto, César. No olvidemos que también en 2 años y medio el MAS nos ha vendido una falsa división. ¿Por qué considero, y podíamos discrepar, obviamente, yo he escuchado criterios totalmente distintos que sí creen que hay una división, pero yo pienso que probablemente haya una división coyuntural en el sentido de las pegas y del poder, porque eso es lo que ellos se disputan dentro del estamento, digamos, ¿no? De aparato estatal. Y en ese sentido, yo considero una falta de una falsa división, perdón, porque hay acusaciones, por supuesto, pleitos de cocina, si quiere, entre sus dirigentes, entre sus legisladores, pero quedan en la nada en el escenario que uno vive en la Asamblea Legislativa. Porque cuando se trata de aprobar leyes de persecución, leyes prebendales, leyes atentatorias a la democracia, a la libertad, evidentemente ellos hacen una unión en común, se ponen la misma camiseta azul, porque en ese modelo de gobernanza, es decir, en lo político, como usted lo manifiesta, ellos están totalmente de acuerdo en seguir implantando este carácter totalitario en el país. Entonces, en esencia a Evo Morales y a Luis Arce Catacora no los diferencia absolutamente nada, ¿no? O sea, el modelo que implantan definitivamente para atentar contra la democracia, no se respeta la democracia y por supuesto las libertades que tenemos cada uno de los ciudadanos, ¿no? Además, sin lugar a dudas de haber llevado al país en una quiebra absoluta, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito financiero, ¿no? Finalmente, aunque ellos traten de manipular a la población o maquillar sus números, ahora pues están buscando dólares a costa de nuestra reserva, nuestro patrimonio, ¿no? De deudar pues prácticamente a varias generaciones de bolivianos. Diputada, Evo Morales ha tenido 14 años de mandato. Parecería que en determinado momento no había cómo apartarlo del poder. Luego vino la movilización ciudadana de 2019, que le muestra al MAS que el ciudadano se cansa, que el ciudadano puede ejercer su rol para que las cosas cambien. Es por eso que el presidente Arce acelera en este proceso de totalitarismo, con las normas, con las reformas que no llegan en la justicia, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, yo pienso que están acelerando y obviamente adelantados en pasos agigantados. Mire, César, demos ejemplos claros, digamos, para que todos podamos comprender la gravedad del asunto. Y en la última vulneración me voy a remarcar cuando en la semana anterior le dan una detención preventiva al gobernador secuestrado en Chontocoro de 6 meses por el paro de los 36 días en Santa Cruz. O sea, ahí había que hacerlo el análisis profundo, querido César. Realmente te das cuenta que no necesitó una ley maldita, no necesitó un decreto, no necesitó absolutamente nada para ampararse y criminalizar la protesta pacífica en Bolivia. Porque estamos hablando que el paro de los 36 días fue fruto, por supuesto, a una protesta que ejercíamos en nuestra calidad de ciudadano para exigir que se realice la encuesta nacional, el censo que estábamos esperando y que evidentemente Santa Cruz es el más afectado ante esta situación donde seguimos o se sigue haciendo una distribución incorrecta de los recursos y que no está obviamente acorde a la realidad de los bolivianos que habitan en el departamento de Santa Cruz y así sucesivamente en las distintas regiones. Pero a mí me parece este punto muy grave porque al día siguiente continúa la sociedad normal, reitero, en sus distintas actividades y la defensa sí continúa férrea porque por supuesto no vamos a descansar. Yo creo que
es un acto de respuesta inmediata que vamos a tener cuando cada vez el gobierno pretenda vulnerar el derecho a la libertad. Pero sin embargo, la situación es grave. Vemos que en las calles tienen que matar a una persona por robarle, por atracarlo, y finalmente la vida sigue. Vemos los acribillamientos en provincias, por ejemplo, por el tema del narcotráfico, por ajustes de cuentas, y esta es una situación que es de cada día, y finalmente ya como que si nada nos alarma, ¿no? Esto se ha puesto en la normalidad, y es porque evidentemente el gobierno de Arce está trabajando de manera acelerada para instaurar prácticamente este sistema totalitario, dictatorial y por supuesto que no responde a una realidad que prácticamente queremos hacer ver que vivimos en un Estado de Derecho, pero las vulneraciones son constantes, ¿no? Ahora, diputada, hemos visto una protección férrea de los colaboradores que tiene el presidente Luis Arce, y me refiero a sus ministros y viceministros, que han sido convocados por la Asamblea a rendir informes que no han ido, o en el caso del ministro de Salud fue, y de todas maneras, a pesar de la votación que se hizo, se mantiene como ministro. ¿Por qué esta protección? ¿Por qué mantener a este equipo que tiene tantas observaciones? Simplemente y llanamente por un acto de complicidad, ¿no? Porque evidentemente el presidente y el vicepresidente, y en este caso hablamos de David Choquehuanca, que funge como presidente nato de la Asamblea Legislativa. Él es cómplice de que no se cumpla la normativa y el reglamento de la Asamblea. Es decir, están quitándole las atribuciones que tiene un poder constituido, el primer poder constituido en nuestro país, como es el órgano legislativo. Y en este sentido actúan pues a libre albedrío. Un claro ejemplo es lo que usted manifiesta, el ministro de Salud, pero también hablemos del ministro de Gobierno. César, ya va a ser 1 año y medio que nos vienen suspendiendo una interpelación por el tema de los autos robados de Chile. Y mire cómo es la vida o la paradoja de la vida, que hace 2 días regalan un auto robado. El presidente de este país hace un obsequio de un vehículo robado, y donde finalmente lo reportan desde Chile. Es una vergüenza tremenda, o sea, son reportados como vehículos robados. Hay tratados del Mercosur, reglamentos, por supuesto, que deben cumplir, y que de buena fe, pues, el gobierno debería devolver estos vehículos cuando se reportan como robados, y por supuesto no utilizarlo de manera personal y luego finalmente obsequiarlos, digamos, ¿no? Por cuestiones de prebendas políticas. ¿Dónde se ha visto esto? Yo creo que solamente en este país un presidente se atreve a realizar este tipo de vulneración, y obviamente se contempla un delito. O sea, mínimamente deberían estar presos las personas que entregaron este vehículo para que sea obsequiado, y ya sea por omisión o desconocimiento, el presidente también tendría que tener una sanción. Pero estamos hablando que ellos pues son los dueños del juego, ellos hacen de juez y parte en este país, y sabrá si los sancionan o no. Pero estos son cosas, como le digo, recurrentes, que no deberían pasar, y que evidentemente responde a la no respuesta de lo que hay de las autoridades en competencia. Reitero, el ministro de Gobierno debió estar el año pasado sentado en una interpelación en la Asamblea Legislativa respondiendo acerca de todas las acusaciones y obviamente denuncias que hubieron de la comercialización de autos robados en Bolivia. Pero sin embargo, el mismo presidente Choquehuanca, el presidente nato de la Asamblea, es el que suspende, siendo de que ni siquiera pone en consideración, César, por ejemplo, de que si estamos de acuerdo o no que suspendan las interpelaciones. Entonces, prácticamente, reitero, ya no representa, digamos, un respeto al poder legislativo como tal, y esto es muy grave, ¿no? Es muy grave porque evidentemente no se está ejerciendo el contrapeso correspondiente en este caso del Ejecutivo, en este caso del presidente, y obviamente su aparato de ministros y autoridades competentes que deberían darles respuesta a nuestro país.
Diputada, usted hablaba de complicidades y no podemos dejar de ver qué es lo que está pasando en la zona de la Chiquitanía, con los avasallamientos y con todo esto que ha tenido este tipo de acciones, abusos a periodistas, abusos a los mismos policías, grupos armados. En este momento el tema de Santagro sigue estando en la polémica, tomando en cuenta lo que dijo el ministro de Desarrollo Rural, que prácticamente le da el permiso para cosechar toda esa producción que se tiene en esa zona. Ha sido una gestión, 2 años y medio muy complejos en el tema de tierras y abusos de quienes están avasallando. O sea, aquí lo que llama poderosamente la atención, César, es la vulneración flagrante, es decir, los delitos que comete el mismo ente gubernamental. O sea, primero dicen de que la situación jurídica es declarada tierra fiscal, no deberían estar asentados ni los unos ni los otros, y por ende no deberían haber sembrado pues absolutamente nada, ¿no? Pero resulta que como ahora les conviene y son sus acólitos, sus militantes los beneficiados, en todo caso, del trabajo de otros, para que puedan cosechar, le dan el permiso correspondiente. O sea, es que lo que realmente está pasando en Bolivia es un atropello sistemático a las mismas normativas, a las mismas leyes. Por eso digo, estamos viviendo en un relato falaz de convivencia o el respeto al Estado de Derecho, pero finalmente no es así. Esto pareciera que hemos vuelto a los años de barbarie, que finalmente no nos regulan ni siquiera en las normativas, y entonces esto pues se desencadena, por supuesto, a un caos. Entre medio hay criminalidad, crimen organizado, el tema de los delitos conexos del crimen organizado, que es narcotráfico, los avasallamientos, grupos armados de manera irregular, porque estos parecieran como la FARC, los de las guerrillas, y finalmente una situación de inseguridad tremenda, ¿no? Que no solamente afecta a estos delincuentes o a lo que está, digamos, cercano a ellos, sino finalmente situaciones, claro que se la ve de manera más abierta en Santa Cruz, porque evidentemente estamos hablando de tierras productivas, pero sin embargo también se ha podido evidenciar este tipo de organizaciones criminales en Cochabamba, en La Paz, en la misma Tarija, ¿no? Entonces es complicado, querido César, porque estamos hablando ya de una indefensión hacia el ciudadano, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a defender si las autoridades que deberían precautelar por tu vida, por seguridad, finalmente son parte de este esquema de grupo de mafias criminales, porque eso es lo que representan, y están de acuerdo en que se vulnere totalmente los reglamentos, las normativas, y por supuesto incurren a la complicidad, porque si cuando hay silencio o cuando no hay acción para hacer cumplir la ley como corresponde, pues porque son cómplices, ¿no? ¿Cómo ve estos 2 años y medio próximos en la Asamblea, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido, tomando en cuenta los abusos que se han tenido, tomando en cuenta la forma en que se han aprobado algunas leyes? ¿Cómo ve el trabajo que van a tener ustedes en la Asamblea en estos 2 años y medio que vienen? Se complica aún más, ¿no, César? Porque ya han encontrado prácticamente un modo de operar. Por ejemplo, hablemos de la última ley en controversia aprobada, como fue la ley del oro, donde en vez de hacer, por ejemplo, la votación de manera nominal o por signo, que finalmente se hacen así de manera regular los tratamientos de de los distintos proyectos de leyes que ingresan a la Asamblea Legislativa, ahora encontraron la solución de hacerlo por modo secreto. ¿Y por qué? Porque de esta manera, pues ellos acogen a la compra del voto finalmente de parlamentarios que en su momento decían ser de oposición, pero finalmente aquí, bueno, ganan los intereses o priman los intereses totalmente personales, ¿no? Porque no podríamos también echar a la bolsa, y eso es lo que habría que analizar también. Yo veo mucha, eh,
mucha crítica, por ejemplo, a la oposición como tal. Entonces, pero engloban, no, los de la bancada de Creemos, los de la bancada de Comunidad Ciudadana, y finalmente a todos nos echan en la misma bolsa. Entonces, y es aquí donde hay que surgir el análisis, querido César, de qué vamos a realizar, como usted lo manifiesta, en estos 2 años y medio que quedan como oposición real, porque finalmente estamos viendo el avance de manera sistemática y obviamente de manera acelerada. Ya hablamos de aquello sobre el modelo totalitario que implanta Luis Arce en Bolivia, pero alguna opción tiene que haber. Entonces es ahí donde nosotros hay que trabajar en ello, y por supuesto hay que hacer una culpa de que finalmente también nos hemos ocupado de ser contestatario y responder a las problemáticas coyunturales, que finalmente son muchas, pues no, o sea, no se ha hecho un trabajo real para poder enfrentar obviamente a los futuros comicios. Entonces tenemos el tiempo, me parece aún, estamos a tiempo para realizarlo y bueno, ver qué personas están acorde ante realizar un proyecto serio de oposición para enfrentar las elecciones del año 2025, porque si seguimos así, todos los males, llámese justicia, llámese economía, llámese crisis social, política, pues van a persistir, porque si el mal endémico que tenemos en Bolivia hoy por hoy es el masismo, no hay diferencia. 14 años del dirigente cocalero con este economista carcelero no tiene ninguna diferencia, querido César. Entonces, ya está bueno, digamos, ¿no? De la situación. Nos vemos en un debacle totalmente económico y hay que dar respuesta. Entonces, tenemos que presentar un proyecto serio que responda a las necesidades que tenemos todos los bolivianos. Diputada, yo le agradezco por esta intervención y bueno, veremos qué pasa, 2 años y medio todavía de gestión. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, César. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. 9 de la mañana.